la motivación, porque hacemos esto, los antecedentes y algunos otros puntos que ya verán. Bien, como ya les dije, yo empecé la carrera de medicina ya por los años 80, que era casualmente cuando empezaban las primeras computadoras personales. Y seguramente algunos, muy pocos, la deben reconocer. Esta es una Commodore 64. Es la primera computadora que yo tuve cuando yo aprendí a programar. Muy buena computadora, es correcto. Por cierto, si alguien quiere interrumpirme en algún momento para hacerme alguna pregunta, puede con todo gusto. Y bueno, tengo mi formación de médico y luego hice mi especialidad de oftalmología en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, que es esta institución que está a punto el año que entra de cumplir 100 años de haber sido fundada. Y bueno, vean ustedes la capacidad que tenemos para atender pacientes. Nosotros atendemos poco más de 250,000 consultas al año. Y este es un ejemplo de nuestras salas de espera. En el año 2015 realizamos aproximadamente 11,000 cirugías en un año. Y bueno, tenemos un sinnúmero de instrumentos de alto precio y de alta tecnología para atender a nuestros pacientes. Con la motivación de algunos instrumentos, de hecho, no están desarrollados o a veces los tenemos en forma de préstamo. Todos los podemos adquirir porque realmente son de un alto costo. Entonces, bueno, tenemos la intención de desarrollar instrumentos para estos pacientes, para que los ayuden tanto al diagnóstico, al médico y a los pacientes. Y bueno, nosotros yo empecé en casa con este pequeño laboratorio de electrónica a empezar a desarrollar estos instrumentos. Hemos fundado entonces en el hospital un laboratorio de electrónica de desarrollo de instrumentos para medicina, que le he pedido a alguien que me tome algunas fotografías, y tenemos una impresora 3D y tenemos instrumentos de medición, en fin. Le pedí a alguien que me tomara algunas fotografías antes de venir aquí y como pueden ver, todo lo ordenó muy bien. Y realmente no es así, realmente trabajamos de esta manera, ¿no? Todos los que trabajamos sabemos que así es como nosotros lo hacemos. Y aquí estamos desarrollando un instrumento que genera calor y desde luego en el cuerpo necesitamos una temperatura bien controlada y es un controlador de temperatura PID, por si alguno sabe de eso. Quisiera yo preguntarles a ustedes, ¿cuántos son médicos? Bienvenida, maravilloso. ¿Cuántos están relacionados con la ingeniería? ¡Wow! ¿Cuántos somos hacedores? Hay más ingenieros que hacedores, qué interesante. Ok, bueno, yo me considero un hacedor, soy un médico hacedor. Entonces, de los primeros instrumentos, porque les voy a mostrar los instrumentos que hemos desarrollado, es ayudar a nuestro paciente que no ve, al débil visual, al que tiene dificultades para poderse transportar y caminar a través de diferentes sitios. Uno de las herramientas más útiles es el uso del ultrasonido, ya que nos permite a nosotros determinar la distancia entre objetos. Y bueno, todos hemos hecho este ensayo con Arduino, en donde calculamos la distancia con un sensor de ultrasonido. Y lo utilizamos en oftalmología en forma imagenológica, ya que puede responder con ecos, ¿no? Y nosotros en un ojo, este es un globo ocular esquemático, puede tener diferentes ecos de ultrasonido y nos puede orientar cuáles son las diferentes estructuras. Todos podemos reconocer un ojo aquí, ¿no? Una representación gráfica de este ojo. Y bueno, también tenemos diferentes señales que nos puede decir si hay sangre o dónde se encuentra cada una. Lo utilizamos especialmente para medir distancias también dentro del ojo. Bueno, entonces nosotros realizamos este instrumento formado por un mini Arduino, un pequeño motor que vibraba y un sensor ultrasónico, porque está relacionada la intensidad del sonido con la distancia. Primero utilizamos este sensor que todos lo saben conocer, es súper popular, un HC-SR04. Encontramos que era poco confiable en términos de funcionamiento y durabilidad. Funcionaba bien poquito, se desconectaba o dejaba de funcionar. No sé si compramos unos de un origen no muy confiable, pero el caso es que no funcionaba como nosotros queríamos. Este fue el primer prototipo, teníamos problemas de precisión. Entonces decidimos agregar un sensor infrarrojo
que no dejó de tener problemas, pero funcionó bastante mejor. Los problemas de los sensores infrarrojos es que cuando el paciente se acercaba a una ventana que le había dado el sol y se calentaba, dejaba de transmitir. Ya no regresaba la señal. Y por otro lado tenía un ángulo también de acción limitado. Entonces si estaba de un costado y yo lo señalaba con cierto ángulo, la señal ya no me regresaba, se iba hacia el frente. En fin, estas son cosas que se pueden mejorar desde luego, y este es un ejemplo de cómo va el sensor, que seguramente todos lo conocen, porque pues, la mayoría son ingenieros, ¿verdad? Pero a mí me gusta verlo. Entonces aquí nada más estamos viendo cómo estamos acercando el objeto y la señal regresa mucho más rápido y por eso el tiempo de respuesta se disminuye. Y aquí lo estamos alejando una vez más. Y este es un Arduino conectado al osciloscopio y al sensor viendo lo que está pasando. Y esta es la pequeña cajita que le habíamos dado a nuestro paciente con un sensor infrarrojo. Aquí hay mi Arduino, aquí va la batería y el motor está escondido en algún sitio. Entonces iba sintiendo esta vibración de acuerdo a la distancia de los diferentes objetos. Después le hicimos una encuesta al paciente para preguntarle qué le había parecido y dice, el problema que tengo es que me ocupa una mano. Yo quiero hacer cosas y tengo que ir con mi sensor caminando con él. El otro problema es que hace ruido. Que hace ruido, entonces yo voy caminando y la gente me escucha porque viene haciendo el sensor este pequeño ruido. Entonces había algunos retos que tenemos que solucionar, utilizar un sensor láser, ¿sí? Que es mucho más sensible, ponerle unos anteojos, que eso ya hemos visto algunos videos entonces de esa manera libera sus dos manos y puede manejar, y desde luego utilizar un transmisor óseo, de tal manera que no haga ruido. Es el mismo vibrador que se encuentra conectado muy cerca del oído interno, que lo ponemos en anteojos aquí atrás, y yo lo escucho bien, no muy fuerte, pero no molesto a nadie, no ando anunciando que voy con mi vibrador caminando por todos lados. Entonces, esto ya está desarrollado por una fundación que se llama AfterSight. Aunque ellos lo hacen con Raspberry, realmente también se puede hacer con un Arduino. Y como pueden ver, tiene todos los elementos que nos había comentado nuestra paciente, como si lo hubiera visto, ¿no? Entonces tiene los anteojos, tiene su sensor y por aquí tiene este transmisor óseo. Este es probablemente uno de los elementos más básicos. Voy a cambiar de presentaciones porque son muy pesadas, entonces voy a ir haciéndolo poco a poco. Entonces, lo malo es que aquí ya no alcanzo a ver, el font se hizo tan pequeño. Entonces voy a la presentación 2. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Los tejidos, lo que está formado en nuestro cuerpo, tienen diferentes respuestas a diferentes estímulos y señales. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes respuestas a señales eléctricas y yo estoy lleno de señales eléctricas, yo puedo transmitir cualquier señal y las enfermedades hacen que estas señales eléctricas cambien. Entonces mucha parte del diagnóstico está basada en el análisis de la señal eléctrica. De hecho, un infarto se diagnostica por la señal eléctrica de un corazón. Entonces, por eso de esta manera funciona los instrumentos diagnósticos o mucho de estos. Si yo pongo luz en un cuerpo, me puede regresar esa luz y le puedo analizar un montón de características, la absorción, la dispersión, la función de dispersión, la anisotropía, el índice de refracción real, un montón de cosas. Y eso lo puedo hacer con instrumentos. Diferentes enfermedades, diferentes tejidos pueden tener diferentes características de estos parámetros. De tal manera que, por ejemplo, el corazón tendrá esta dispersión de luz, comparado con una glándula mamaria. Y así cada tejido podría yo identificar qué tengo enfrente de mí. Entonces, de esta manera, si nosotros tuviéramos un sensor que pudiera determinar qué cantidad de agua, qué cantidad de sangre, qué cantidad de melanina, qué cantidad de grasa, qué cantidad de pigmento amarillo, en un ojo estoy hablando, o en cualquier tejido, podría yo determinar algunas enfermedades o por lo menos qué tejido. Y esta es la idea de tener
luminoso que no hemos desarrollado, pero que sí tenemos la intención de desarrollar, y es una de las ideas que presentaré más adelante, como sería, por ejemplo, este es un tejido que parece una ampolla, ¿sí lo alcanzan a ver? Está como levantado, tiene el líquido abajo. Esto es intencional, ¿sí? Esta es una cirugía filtrante para glaucoma. Nosotros podríamos determinar, y si ven la diferencia, ¿no? Este está como más rojo y este está como más blanco. Yo podría determinar a ver de un sensor qué cantidad de sangre tiene, qué cantidad de líquido, qué cantidad de colágena, qué cantidad de fibrosis, para poder saber si a este paciente le va a ir bien o le va a ir mal. Esa es solo una idea que estamos desarrollando. Algo que es más interesante es la bioimpedancia. La bioimpedancia se utiliza un montón, sobre todo estas nuevas básculas muy modernas donde uno se pesa y le dice qué cantidad de grasa tiene, qué cantidad de agua, qué cantidad de masa ósea. Sí las conocen todos más o menos, ¿no? Entonces, esta idea de utilizar la bioimpedancia se ha utilizado, todos son ingenieros, ni les voy a explicar qué es la bioimpedancia, porque, ¿sí? Se ha utilizado para el diagnóstico de cáncer de esófago. Entonces el gastroenterólogo hace una endoscopía, mete un tubo por el esófago, toma una biopsia y luego le mide la impedancia y puede saber si es maligno, premaligno o sano. Y de acuerdo a esto, saber qué hacer y cómo tratar a su paciente. Entonces esta tecnología la hemos tratado de transmitir también al ojo. Esta es una de las fotos de cómo lo hicieron en este artículo, donde tienen una báscula. Aquí ponen la biopsia y ponen un sensor que está conectado a un impedómetro. Y bueno, vean ustedes cómo este brazo que todos conocemos, que una segunda mano, ¿no? Que utilizamos todo para soldar, ese es un ejemplo. Y bueno, vean ustedes cómo a diferentes frecuencias hay diferentes impedancias y diferencia muy bien de las lesiones malignas de las lesiones premalignas. O sea, a los gastroenterólogos para cáncer de esófago les funciona. Y esto está en relación al tamaño de las células, porque la bioimpedancia es un parámetro indirecto del espacio extracelular. Entonces, las células tienen un espacio entre cada una de ellas y es a lo que le llevamos espacio extracelular. La impedancia a bajas frecuencias es un parámetro, nos está diciendo cuánto espacio hay. En el cáncer las células son muy grandes. Entonces, el espacio extracelular se reduce. Entonces, lo que estoy haciendo con la impedancia es medir ese espacio y saber de qué tamaño son las células, en su tamaño relativo, ¿de acuerdo? Es por eso como funciona. Y bueno, prácticamente eso es un modelo celular que puede funcionar como un circuito electrónico básico que está formado por dos resistencias y esta resistencia de aquí es la que estamos midiendo, es la resistencia intracelular que representa otra vez el tamaño. Entonces, perdón por la foto, este es un tumor. El experimento que estamos haciendo hoy es tomar este pequeño tumor y medirle la impedancia. Aquí lo está extrayendo el cirujano. Nosotros hemos modificado un poco el sistema porque la impedancia depende de la presión que yo ejerza del sensor sobre el tejido. De tal manera que tenía que hacerlo a 9 gramos y era bien difícil con la mano estarlo haciendo a 9 gramos. Entonces, si ustedes ven, nosotros hicimos este pequeño aditamento que está formado por mecanos. El sensor está formado por un plumón, ¿se alcanzan a ver el plumón? Tiene una báscula y tiene un micromanipulador aquí, es algo que yo voy bajando. Y bueno, y aquí está el impedómetro. Entonces, ponemos el tejido aquí abajo y empieza a bajar hasta que llegue a 9 gramos. Aquí dice 9, aunque ustedes no lo vean. Y aquí ya estamos midiendo. Esto no lo hemos, es un experimento que se está llevando a cabo. Llevamos aproximadamente 30 pacientes, 20 sanos. Bueno, tienen otra patología que no es cáncer y más o menos unos 10 con cáncer. Y bueno, al final veremos cuántas veces se equivoca, cuántas veces acierta, de tal manera que al final del camino nosotros podamos hacer un instrumento que pueda tocar el ojo, medir la impedancia de la superficie de esta lesión tumoral y decirnos si es cáncer o no es cáncer, con cierta certeza o grado de certitud. ¿No? Bien, entonces pasaremos a la siguiente. La siguiente se trata de un instrumento que diagnostica una enfermedad que es muy frecuente, llamada enfermedad de la superficie ocular u ojo seco. La enfermedad de la superficie ocular u ojo seco es tan prevalente que el 60% de los sujetos que se encuentran aquí deben tener algún síntoma de irritación ocular que está asociado a ojo seco. Es súper frecuente. Entonces,
existen un montón de datos para yo saber si el paciente tiene enfermedad de la superficie ocular. Sin embargo, cuando existen muchos, es porque ninguno de ellos funciona al 100%. Entonces tenemos este análisis súper sofisticado que nos dice qué tan inestable y qué tan rápido se rompe la película lagrimal en cada uno de estos sitios. Ya es un mapa de color padrísimo, es un instrumento nada barato. Este es otro muy parecido, y tenemos otros osmómetros. Estos sí cuestan una fortuna, ¿no? Prácticamente creo que en México habrá 2 o 3 en todo México. Y esto diagnostica el ojo seco. Y dan de cuenta que esta es la superficie ocular, está formada por las celulitas, es lo más externo. Si yo me toco, mi ojo me tocaría estas células, y luego encima está la película lagrimal, que está formada por agua. Por eso siempre está húmedo, por eso nuestros ojos se ven húmedos, ¿no? Porque está la película lagrimal. Entonces, si yo pongo 2 electrodos y hago que pasen los electrones a través de estos espacios, pasarían por lo menos a todos estos niveles: a nivel de la película lagrimal, el líquido, a nivel de las uniones o de la superficie de las células, y a nivel de las uniones intercelulares. Todo esto, la capacidad o la forma en que transmiten estos electrones en estos sitios depende de la concentración de diferentes iones que sí tenemos, depende de esta capa que está formado por moco y proteína que está en la superficie, depende de cuánta agua tenga, del volumen, de la porción acuosa, y depende de estas uniones. En estas lesiones, cuando yo me raspo, por ejemplo, la piel, estas uniones se pierden y los electrones ya no pueden viajar tan fácil, se van deteniendo porque las células no están unidas. Y esto todo pasa en esta enfermedad. Entonces diseñamos, desde luego, con un Arduino, generamos una señal, la recogemos y la analizamos y le damos un valor que representa la facilidad con que los electrones viajan a través de estas diferentes capas, es decir, la resistencia. Bueno, aquí lo estamos armando otra vez. Como pueden ver, me encanta el mini Arduino, es algo con el que programo mucho. Aquí lo estamos programando, le pusimos un display retro que resultó no funcionar porque después no lo podíamos ver a la luz normal, a la iluminación normal, y algún botón ahí para ciclar. Ya lo armamos, hicimos aquí una plaquita, le pusimos su batería, 330 ohms, que participa, la compañía que participa en este día, me hizo el favor de modelar este diseño tan bonito, que luego lo imprimimos en 3D, resultó no ser tan bonito ya impreso, ¿verdad? Pero bueno, aquí está, tal como lo entregaron, lo empezamos a lijar. Luego ya lo pintamos, ya quedó mucho más bonito. Ya le pusimos el mini Arduino, el display que al final no funcionó. Una tarde de programación, ¿no? Ahí estuvimos, todos saben lo que es esto, ¿no? Todos saben de lo que se trata. E hicimos el estudio, ¿de acuerdo? Entonces tomamos este grupo de sujetos, pacientes que no tenían ojo seco y que tenían sanos, y vimos cómo se comportaba para determinar su desempeño. Y bueno, encontramos algo maravilloso. Esta gráfica nada más está hablando, esta es la resistencia, lo que nosotros medimos, y este es cómo dice el paciente con un cuestionario qué tan enfermo está. Entonces, como ustedes pueden ver, entre mayor resistencia, mayor síntomas tenía nuestro paciente, más daño, se sentía más enfermo. Entonces parecía funcionar. Y por otro lado, esta cosa que dice Oxford aquí nos dice qué tan dañado está el ojo. Es una clasificación médica, no importa. El caso es que entre mayor resistencia, más enfermo estaba el ojo también, visto por el médico, porque esto lo evaluaba el médico y esto lo evaluaba el paciente. Entonces sí parece funcionar. Y bueno, aquí es una metodología, que no los voy a aburrir con esto, para determinar cuál era el número mágico, ¿no? Bueno, ¿y cuánto voy a saber si mi paciente está enfermo o no? Pues este número está entre 168 y 185 kiloohms. Para eso sirve. Entonces yo ya tendré este instrumento que podré diagnosticar a mi paciente, le puedo decir por probabilidades cuál es la probabilidad de que esté enfermo mi paciente. Y luego lo comparo con un montón de otros estudios de otros métodos que ya existen. Entonces, concluimos que sí funciona, pero tenía ciertos detalles, ¿no? De reproducibilidad y confiabilidad. Entonces, pues ya le pusimos un filtro, ¿no? Cambiamos de cajita a una más barata, ¿no? Todavía no teníamos nuestra impresora 3D, le cambiamos el display, ahora pusimos un OLED, ¿no? Porque aquel, aunque sea muy bonito, a luz tenue, no servía en la forma práctica. Y vean ustedes los electrodos, aquí están.
Y bueno, así es como lo aplicamos, ¿no? Y prácticamente esta es la resistencia que ustedes están viendo en este paciente. Es así como funciona. Este es uno de los instrumentos, de los primeros instrumentos que hicimos para desarrollar esta. Ok, entonces esta es una. Vamos a presentar la otra. Déjenme ver dónde está. Perfecto. Bien, nosotros, y aunque no está hecho con el Arduino, quería presentárselos, porque este instrumento debe valer aproximadamente 20,000 euros, ¿no? Es un montón de dinero, es un carro bueno, ¿no? Entonces, lo que decidimos fue tratar de desarrollar un sistema fotográfico que pudiéramos analizar las glándulas de mebomio. Ahorita explico qué es esa cosa. Entonces, eso nos sirve para evaluar enfermedades del ojo. Entonces, estas glándulas de mebomio se encuentran en el párpado y son las responsables de producir sebo, grasa, lípidos, para formar parte de la película lagrimal, que es muy importante para que nosotros podamos funcionar adecuadamente. Entonces, esta es una mamografía normal. Este párpado está vertido, ¿se imaginan? Como cuando éramos niños y nos volteábamos el párpado. Cuando yo tomo una fotografía en este sentido, son estas pequeñas estructuras llenas como de círculos, ¿sí las ven? Largas. Cuando un paciente está enfermo de esto, no tiene estas imágenes, tiene imágenes distintas. Y esto solo se puede ver con visión infrarroja. O sea, yo me volteo el párpado y nada más me veo rojo, no me veo estas lesiones. Entonces esa es la gran ventaja de utilizar este tipo de cámaras. Este es el rango de... Y aquí están ejemplificadas las glándulas. Y bueno, cuando están enfermas, no están completas. El paciente que tiene esta enfermedad, la anatomía se encuentra alterada. Entonces, existen sistemas bien complejos que están formados por la iluminación, por la cámara y un sistema de análisis, ¿no? Y una computadora. Y después existen sistemas como computacionales en donde me permiten analizar cuál es el área faltante de estas glándulas. ¿Se ven como aquí no hay glándula prácticamente? Y esta se trunca aquí, etcétera. Y esto nos dará una idea de qué tan enfermo está nuestro paciente. Bueno, entonces nosotros decidimos hacer una pequeña cámara infrarroja que no costara este precio del que ya mencioné. Entonces tomamos una pequeña cámara infrarroja, que cuesta cualquier cosa en internet, tomamos un filtro infrarrojo que conseguimos en Amazon, me parece, o en eBay, y después compramos una Raspberry, que los precios realmente son mucho más económicos. Luego una pequeña, esta fue la parte más cara de todo el instrumento, una pantalla TFT, Touch, y luego su equipo de batería, su cargador y desde luego su caja. Como ven, todavía tampoco teníamos la impresora 3D. Y luego ya armamos todo, unas ligas, ahí pusimos toda la batería. Aquí están diferentes aspectos de esta cámara. La pusimos en su caja de cartón y empezamos a tomar fotos de ojos. Y aquí están las primeras fotos. Estábamos bien tristes, ¿no? ¿Dónde están las glándulas? ¿Qué pasó con ellas? Que ya teníamos todo, tenemos la cámara, tenemos el filtro infrarrojo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Entonces, en el desarrollo de instrumentos siempre nos encontramos con... Y ahorita que estaba yo escuchando la conferencia anterior, me recordaba yo de cuando ya tienes todo armado, conéctalo, sí, y nada más vemos ¡pum!, el humo, ¿no? A todos nos ha pasado, y a quien no le ha pasado es porque no lo ha hecho. O sea, ¿sí? Y no se diga de alguna otra quemadura en la yema de los dedos, ¿no? Entonces, así, este es uno de los primeros desarrollos también que dijimos, pues, ¿qué es lo que está pasando? Lo único que le falta a esto era análisis o post-análisis, procesamiento de la imagen, ¿no? Necesitábamos manipularla, bajarle el contraste, subirle el contraste, y esos son nuestros primeros ensayos, ya se empiezan a ver mejor, ¿no? Literalmente lo pasamos a Adobe Photoshop y empezamos a jugar con esto. Entonces, y esta ya es la imagen más clara, ¿no? Todavía nos falta poner un filtro que no se evite estos reflejos, porque este es el reflejo de la iluminación. En fin, entonces hemos logrado desarrollar esto y creo que tiene una gran oportunidad porque es algo muy barato, podemos hacerlo a nuestros pacientes, puedo pasar esto a mi compu, medir áreas, saber qué tan enfermo está mi paciente, etcétera.
En fin, entonces creo que en eso estamos muy entusiasmados, ya le estamos haciendo su cajita, ¿verdad? Con la impresora 3D que acabamos de adquirir, ahora que la logremos echar a andar, y bueno. Y ya por último, que es la última parte de la conferencia, no lo voy a cerrar, es esta. Esto es de los últimos proyectos, está sumamente interesante. Todos sabemos lo que es un desprendimiento de retina, y si no sabemos, se los voy a explicar. Este es un esquema de un globo ocular normal. Aquí está la córnea, esta es la esclerótica, la parte azul. Luego tenemos la coroides, que es la rosa, ¿sí la ven? Y luego tenemos la amarilla, que es la retina finalmente, que está conectada al nervio óptico, llega a mi cerebro y yo veo las imágenes. Cuando se desprende esta parte amarilla, ¿sí la ven? Se llama desprendimiento de retina. Entonces prácticamente ya no transmito la señal visual y ya no veo. Entonces veo una cortina negra. Eso no es bueno, ¿no? Hay que volverla a pegar. Los retinólogos, yo no soy retinólogo, pero estos expertos en la retina, para pegar, ¿qué harían ustedes? A ver, les voy a preguntar como ingenieros, ¿qué harían ustedes para pegar, si tuvieran como globo, con una capa interna, ¿cómo lo hacen para pegarla? ¿Qué pensarían? ¿Alguna idea? Pero es un globo. Si yo poncho el globo para meter con la loca, está complicado. Pero los adhesivos tisulares es una buena opción, ¿no? Pues sí, pegamento. Con la loca es uno. ¿Alguna otra idea? Perfecta, esa es la idea. Metes un gas. Eso hacen los retinólogos. Meten aire, ¿eh? ¿Qué es un gas? Meten gas y esto empuja a la retina hacia su pared. Es exactamente esta burbuja que están viendo aquí. Entonces inyectan el ojo con una aguja muy delgadita, con anestesia y pidiéndole permiso al paciente, y lo inyectan y ponen una pequeña cantidad de gas o aire. Entonces usan gas. Entonces ya se ve aquí la gran burbuja y se pega. El problema es que no se desprende toda la retina. Ustedes vieron que anatómicamente solo se desprende un sector de este globo. Entonces el globo tiene que estar en posición, ¿no? Para que el aire sí empuje esa parte. Entonces, este retinólogo, mi amigo el doctor Raúl Vélez, dijo, ¿sabes qué? A veces no funciona, ¿no? Como todo en medicina, a veces no funciona. Entonces digo, señor, ¿qué cree? Le inyecté aire, pasó el piquete y no funcionó. Y él cree que está relacionado con la adherencia, con la obediencia del paciente a seguir indicaciones. Porque uno posiciona al paciente y le dice, a donde vaya, vaya así. Porque queremos que todo el tiempo esté así, coma así, duerma así. ¿Ok? Entonces, él dice, deberíamos hacer un estudio que pudiéramos nosotros saber si el paciente obedece o no obedece. ¿Cómo hacemos para ustedes que son ingenieros? Con Arduino. Para saber si el paciente se mueve o no se mueve y si sí cumple poner la posición de la cabeza. Un XYZ, exacto. Entonces hicimos un XYZ y se lo pusimos a nuestros pacientes. Aquí es como le indicamos cómo debe mantener la idea. Y lo pusimos en una banda, como verán más adelante. Este es el XYZ específico que nosotros usamos, porque según diferentes blogs era de lo mejor que podíamos utilizar. Entonces aquí está. Le pusimos una pequeña tarjeta de SD para que grabara, es como un holter, ¿no? Durante todo el día va a estar grabando si el paciente obedeció o no obedeció. De tal manera que pudiéramos relacionar aquel que falla, qué porcentaje de cumplimiento tuvo las indicaciones o no. Ese es un estudio que se está llevando a cabo en este momento. Y bueno, todos conocemos cómo, es que esto, perdón que los presente, yo sé que lo conocen, pero me gusta mucho verlo. No, de verdad que no se ve. Ahí está. Y es así exactamente, aquí lo estamos moviendo y en el Arduino, en la interfaz está diciendo, está transmitiendo todas las posiciones de XYZ del sensorcito, ¿no? Entonces, aquí se lo pusimos en la cabeza a uno de nuestros pacientes. Todas estas piezas que vieron. Y luego, aquí está el médico sujetándolo con una venda. Lo voy a usar durante 24 horas. Y bueno, aquí está nuestro paciente, le hemos indicado, así es como usted se va a mantener todo el tiempo. Y después vamos a generar estas gráficas.
en donde aquí le hemos dicho, por favor, manténgase así, aquí hay un poco de ruido, pero manténgase así todo el tiempo, aquí están X, Y, Z, y luego ya le pedimos, por favor, váyase, y ya empieza a descomponerse, ¿no? En el momento que empieza a irse. Pero este es un estudio que estamos haciendo actualmente, que estamos llevando a cabo en el hospital, y prácticamente todo lo que hemos visto está afuera está en desarrollo, y no solo en desarrollo, sino que siempre es mejorable, siempre hay manera de... Ya pensamos en el filtro para nuestro diagnóstico de ojo seco, ya pensamos en un filtro antirreflejante para que no nos dé estos brillos. Estaría ideal, por ejemplo, tener una aplicación en el teléfono que le advierta al paciente, hey, no estás en posición, no te vas a curar, ¿ok? O algo más fuerte, ¿no? No sé, ¿sí? En fin, todo esto es lo que estamos haciendo. Hay muchos más proyectos que sí tienen derechos, entonces que no puedo yo mencionar ahora, pero que estamos tratando de desarrollar para ayudar a nuestros pacientes. Sí, pregunta. Sí, prácticamente mi equipo de investigación es pequeño. Es pequeño porque es nuevo. ¿Sí? Yo empecé en casa hace 4 años. Tengo 4 años empezando en casa. Acabo de mudar mi laboratorio al hospital porque me dio un espacio. O sea, estamos por fundarlo. De hecho, lo que vieron en las fotos lo estamos preparando. Ajá. Y ahorita yo tengo un pasante de servicio social y de investigación sí tengo a mi cargo 6 médicos. 6 médicos que se están especializando, pero no pueden dedicar todo el tiempo a esto. ¿Sí? Pueden dedicar solo a una parte parcial. Hoy por hoy está patrocinado por mí. Todo lo que han visto yo lo he puesto. Pero he pedido recursos a muchísimas instituciones que será cuestión de tiempo que alguna diga que sí, ¿no? Estoy hablando de CONACYT, estoy hablando de estas convocatorias del INADEM, estoy hablando de muchas otras convocatorias, y a todas estamos aplicando actualmente. Entonces, en ese sentido sí estamos limitados. Realmente, si hemos desarrollado esto, y la caja de cartón es el mejor ejemplo en la cámara, es porque es una pasión que tenemos, ¿no? Tanto de poder ayudar a nuestro paciente, como de poder desarrollar instrumentos en nuestro país que sí funcionen y que no tengan estos costos exorbitantes tan impresionantes, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Ya, sí. Hay un micrófono aquí. ¿En dónde? Tengo 2 preguntas. ¿Qué tan invasivo te han dicho tus pacientes que son los instrumentos? Porque vi un poco que, pues sí, se meten mucho en el ojo. Sí. Responder la primera pregunta, que es, los pacientes prácticamente no tienen molestia. Sin embargo, sí te debo advertir que todas estas señales y estudios, sobre todo si yo toco un ojo, porque esto es experimental, esto no es para comercializarse, ¿sí? Han pasado antes por un proceso, por un modelo de tejido in vitro o animal. Entonces hemos tenido estos pequeños conejos que se anestesian, se les hace la misma maniobra, se les pasa el instrumento por el ojo, se prende, medimos y luego les preguntamos, no es cierto. Luego tomamos este tejido, este ojo, y lo mandamos a analizar con el patólogo y estudiamos si hubo alteración tisular, quemadura, pérdida de tejido, cosas que nosotros hablamos de necrosis y cosas que pueden afectar el tejido. Y no, nada de esto es... ¿sí? La corriente ni siquiera llega a los miliamperes, ¿no? Es una cosa muy pequeña. Eso lo hemos estudiado mucho. Sí, porque es la seguridad es primero, ¿no? No dañar al paciente es lo más importante. O sea, ¿de qué sirve que yo sepa si tiene o no cáncer si le voy a quemar haciéndole la prueba? No, realmente no. Sí tenemos este sistema de seguridad. Nosotros somos investigadores formales, ¿no? Yo tengo una formación de investigador formal. Entonces, tenemos que cumplir esos criterios de seguridad para nuestro paciente. De hecho, soy presidente del comité de ética, ¿no? De la asociación, entonces sería difícil que...
La segunda pregunta. ¿Otra pregunta? Mi otra pregunta es, si piensas patentar tus instrumentos. He querido, no he tenido recursos para esto. Desafortunadamente México es casi imposible patentar desde mi punto de vista. Yo lo he tratado por todos lados, he pedido recursos, es muy frustrante. Entonces solo me queda la satisfacción, ¿sí?, de poder ayudar a mi paciente, y alguien lo va a patentar en algún otro país porque sí se puede. Aquí es muy difícil. Muy fácil en Estados Unidos que en México. Yo ya tuve un problema de una patente y me fui directamente a Estados Unidos y ahí se hizo el proceso más rápido y barato que en México. Haremos lo posible, pero sí llevo 4 años frustrado, ¿eh? Había otra pregunta de este lado. ¿Había otra pregunta? Sí, adelante. Hola, Berardo. Oye, para tu proyecto de la posición XYZ, habías mencionado lo del celular, pero igual creo que sería sumamente sencillo y puede ser pues más fácil que pusieras uno de estos, ¿cómo se llama? El snoozer, el que hace bip, 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 poniéndole tal vez un pequeño algoritmo de que si el paciente ya pasó más de 5 minutos o n minutos fuera del rango, claro, en la posición equivocada, que le empiece ahí a molestar, ¿no? Configurable por si ya se quiere dormir, pues algo. Claro, fíjate que el primer concepto que queremos probar es que la posición sí está relacionada con el pronóstico. O sea, que sí les va mejor a los que cumplen más. Si esto es así, entonces ya desarrollamos un instrumento para que cumpla la posición, porque hasta ahorita es teórico, ¿no? Debe funcionar de manera, porque hay un sustento biológico, ¿no? Debe funcionar porque está más tiempo en contacto y pegado, pero no sabemos si es así. Entonces, una vez que probemos eso, ya invertiremos pero es buena idea, gracias. Gracias. Sí. Respecto a las personas que no ven en la noche, que comienzan a perder la vista y con el paso de tiempo ya no tienen remedio, la van a perder al cabo de cierto tiempo. Bueno, es la retinitis, ¿no? ¿Y hay algún remedio? Bueno, yo no soy experto en retina, pero sí sé que en Estados Unidos se está desarrollando microchips que se coloca en el ojo y te permite ver figuras geométricas, por ejemplo, ¿no? Y ya se opera. Y no sé si la cirugía cuesta alrededor de $100,000, pero este paciente que no ve, por alguna causa, no estoy seguro si es la retinosis pigmentosa, pero sí pueden distinguir estas figuras geométricas, ¿no? Decirte es un cuadro, es un círculo, ¿sí? No es mi área de expertise, pero sí hay algo que hacer, sí hay. ¿Qué tal? Mi nombre es César Ortega. Hace un minuto que explicaste el tema de que la seguridad es primero y no dañar al paciente, comentabas que tenías una formación una formación de investigador. Sí. ¿En esa te refieres a tu trayectoria como maker o No. tomaste algo, hiciste algo? No. ¿Qué Yo tienes? tengo una maestría en ciencias médicas en la universidad y cursé el doctorado en ciencias médicas. Eso quiere decir, en las ciencias médicas te convierten en un epidemiólogo clínico. Los epidemiólogos clínicos sabemos cómo analizar estos datos, lo que tú viste que te mostré estas gráficas. Y por otro lado, tengo varios cursos de empresas serias, inclusive universitarios, de ética médica. ¿Sí? O sea, porque finalmente nosotros queremos el beneficio del paciente y de la sociedad. O sea, todo esto es para que todos, la sociedad, esté mejor. ¿Sí? Entonces, esa es la parte de la que yo tengo esta formación aquí en el extranjero, donde he hecho eso. Por eso digo formación formal, porque tengo diplomas, a eso me refiero, cuando es formal. ¿Sí? Es un curso que tuve que hacer examen, créditos, esas cosas. Hola, yo soy Miguel Ángel. Tengo una pregunta un poco más adentrada a lo que haces. Una es que tus instrumentos, ¿qué tan seguros son? Y si sigues alguna norma de seguridad. O sea, independientemente de que compres componentes de muy alta calidad, pero dentro de la electrónica sabemos que debes de poner algunos, o sea, ver que tus corrientes no sean tan altas, que realmente tengas
que controles esa parte de que no vaya a fallar en ese instante o que, como dices, que vaya a dañar a tu paciente, ¿no? Sí, en general, y eso lo estudiamos un montón, uno de los alumnos que tengo, antes de ser médico, hizo bioingeniería. Y su tesis de licenciatura como bioingeniero era cuál era la dosis en términos de potencia, en corriente y voltaje, para dañar el tejido. Entonces, cumplimos esos parámetros totalmente. Cumplimos esos parámetros asesorados por ella, es María Gómez, la doctora María Gómez. Ella nos ha ayudado para determinar. Y desde luego, antes de ponerlo en un tejido, en un ser vivo, en un paciente, medimos con instrumentos de medición, ¿no? Con un amperímetro, con un voltímetro, la corriente que está ejerciendo. Y tenemos experimentos antes en modelos animales para ver que el tejido sí sea seguro. No sé si respondí la pregunta. ¿Sí? Bien, esta sería la última pregunta. ¿Qué está acá? Bueno, Francisco González, todo está basado al ojo, que es tu campo, ¿no? Pero no sé si exista o mediante ustedes, ¿hay algo basado como en medicina de urgencias? Yo soy paramédico, mi intención es pues mejorar la simulación. Claro. Fíjate que antes de venir y preparar esta conferencia para ustedes, pues yo me eché un clavado como todos a internet. Y dije, ¿qué hay? Makers y hospitales. Hay un montón en urgencias. Hay un montón. Generalmente el área médica y makers está principalmente asociado a prótesis, ¿no? Con las impresiones 3D, que disminuye el costo un montón. Nosotros sí tenemos algunas prótesis, ya no nos dio tiempo de presentarlas, son súper interesantes, pero yo creo que en el área de urgencias, en términos de aditamentos de estabilización del paciente en términos ortopédicos o de articulares, debe haber un montón. Yo sí veía un montón. Fuera de eso, por ejemplo, vi algunas páginas en África en donde la tecnología o los dispositivos médicos no llegan por nada. Vi un otoscopio, que es instrumento para examinar el oído, hecho con una impresora 3D, ¿no? Que están haciendo en Somalia, porque no llegan los otoscopios Well Challenge, ¿no? Por ejemplo, que son mucho más caros. Entonces, en el área médica yo creo que sí hay un montón de áreas de oportunidad, específicamente de urgencias. Me imagino que solamente estos, se me ocurre ahorita, algún aditamento para estabilizar una articulación, pero debe haber un montón, porque yo vi en internet muchísimas cosas para estar un poco enterado también de qué se estaba haciendo en otra parte del mundo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Gerardo, muchísimas gracias por esta increíble conferencia. Damos un pequeño reconocimiento y un pequeño presente. Gracias. Ya tengo una camiseta. Perfecto. Siempre he querido una. Padrísimo. Espero que la hayan disfrutado mucho. Muchísimas gracias. 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 Padrísimo, ¿no? Realmente es sorprendente lo que se está haciendo ahora y bueno, este ejemplo creo que es súper ilustrativo y muy valioso y principalmente de una persona de las que están metidas en este meollo, ¿no? Y qué padre encontrarse un doctor que también te lo puedes encontrar constantemente en el Makerspace aquí al lado, creando sus aparatos, ¿no? Eso es brillante. Gracias, Everardo. Bien, nuestro siguiente